Gloria a Dios. Qué lindo es estar reunido en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Que el Señor nos ayude en este día a poder alcanzar entendimiento en su palabra. ¿Cuántos creen que lo hará? Claro que sí. Gloria a Dios. Miren. Gracias, Señor. Fíjense que son tiempos preciosos estos que nos tocan vivir, pero también tiempos peligrosos. Y cuando nosotros abordamos las Escrituras, vemos que nuestro Señor, cuando se le pregunta sobre los días del fin, lo primero que dice, mirad que nadie os engañe. Gloria a Dios. Entonces, esto nos da una panorámica de los últimos tiempos de engaño, obviamente. Y qué interesante esto, ¿no? Porque no solamente estamos hablando del cuento del tío, que puede pasar por aquí en estos días, sino que estamos hablando de un engaño que vendrá de parte de las tinieblas hacia nuestra vida para desviar nuestra atención, para desviar nuestro camino, para que esa perseverancia, esa constancia, ese amor por el Señor nos hace ir en pos de Él, algo ocurra y nosotros nos desviemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y esto el enemigo lo logra atacando la mente del hombre con engaños, con sus patrañas ¿no? y otras hierbas para que el creyente, ¿no? comience a perder el ritmo en su caminar, baje los brazos, se estanque. Pero el creyente debe tener una visión clara de las cosas que le ocurren, de las cosas que vive, por qué las vive, tener entendimiento en los tiempos. Gloria al Señor. Tener entendimiento de los tiempos es muy importante. Fíjense, yo creo que en estos últimos tiempos, en los tiempos finales, el enemigo va a redoblar la apuesta, va a atacar con más furia, más fuerza contra el pueblo del Señor, para que el pueblo del Señor desmaye. Gloria a Dios. Lo importante es que el pueblo del Señor esté avisado por este Dios maravilloso a través de su palabra, guiado por su hermosa palabra, para que no tropiece. ¿Cuánto entienden esto? Miren, vamos al libro de Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 30, gloria a Dios. Estamos hablando de comprender, ¿no? Bueno, acá vamos a hablar de cosas incomprensibles. Parecería, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Tenemos que comprender o son incomprensibles? Miren. Vamos al libro de Proverbios, gloria a Dios. Pero vamos a ver la Biblia de las Américas. Biblia de las Américas, capítulo 30, versículo 18. Gloria a Dios. Mire, fíjense, dice esta versión, gloria a Dios. Hay tres cosas que son incomprensibles para mí y una cuarta que no entiendo. Gloria al Señor. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Bueno, pero pastor, me estás hablando de que tenemos que comprender, que tenemos que entender, que tenemos que tener clara la visión, gloria a Dios. Bueno, pero fíjense que es importante esto porque nosotros podemos meditar sobre lo que nos ocurre, pensar, sacar nuestras propias conclusiones de por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Le podemos atribuir, no sé, de repente, y bueno, tenemos una enfermedad, y bueno, y sí, hay muchos virus, viene el invierno, no me vacuné contra la gripe, no sé, tengo muchos problemas, ¿no es verdad? Y bueno, de repente podemos sacar nuestra propia conclusión de por qué vivimos lo que vivimos en el área económica, por ejemplo, debido a la crisis que el país está sumergido. O sea, nosotros podemos llegar a arribar a muchos conceptos que todos son naturales. Todos comprensibles, gloria a Dios, entendibles. Lo importante es que nosotros podamos ser guiados por el Señor en cuanto a las cosas que nos pasan, porque nos van a pasar cosas, ¿sabes? Y cuando nos están pasando, qué bueno es poder alcanzar entendimiento de por qué nos pasa. Y yo creo que esta palabra nos va a ayudar para poder ir comprendiendo. En este caso, el escritor de Proverbios dice que hay cosas que son incomprensibles para él. Si nos vamos al versículo 19, dice, y aquí menciona las cosas incomprensibles, el camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del barco en medio del mar y el camino del hombre en la doncella. Fíjense, si nosotros vemos, ¿no?
vemos y analizamos un poquito sobre estos 4 caminos, porque de eso habla aquí la versión aquí de la Biblia de las Américas, 4 caminos: el camino del águila, el camino de la serpiente, el del barco y del hombre. Y tal vez, sí, de repente encontrar, por ejemplo, el rastro de la serpiente sobre la roca es difícil, gloria a Dios. Pero podría llegar a ocurrir de alguna manera. Es algo que de repente puede llegar a estar al alcance de algún conocedor, ¿verdad?, de estos animales, del campo, ¿no?, qué sé yo, puede llegar a haber algún que otro rastro, ¿no?, sobre la tierra, sobre la roca, perdón, gloria a Dios. Luego menciona el hecho de ese barco que está navegando, ¿verdad? También es difícil, gloria a Dios. El camino del hombre sobre la doncella, ¿verdad? Aquí está hablando de la relación entre un hombre y una mujer. O sea que si nosotros mencionamos la serpiente, el barco y el hombre, vamos a ver que son todas cosas que de repente hallar el rastro o el camino de cada uno de ellos, si bien es difícil, pero no nos parece tan lejano. Se podría llegar a encontrar, o pensamos al menos que lo podemos lograr, porque son cosas terrenales, cosas que nosotros, por ejemplo, la relación entre un hombre y una mujer, de repente es algo normal sobre esta tierra. Que un barco navegue en las aguas, ¿no?, de esta tierra también es normal, ¿verdad? Son cosas que pueden llegar a estar al alcance de nuestro entendimiento porque las vemos, son cosas que nos rodean. Pero ¿qué hay del águila cuando no está sobre la tierra, sino que está en el cielo? Entonces, allí sobre esa ruta, ¿no?, ¿qué está haciendo allí, no? Gloria a Dios, esto es tremendo, el camino del águila en el cielo. Entonces, aquí ya se nos, ¿no?, es como que de repente, yo diría que aquí tenemos 3 cosas incomprensibles, ¿verdad?, menciona el escritor de Proverbios, pero hay una que es especial, ¿no?, es más profunda aún. Estamos hablando del camino del águila. Y no tenemos que olvidarnos que la palabra nos quiere decir algo a nosotros. La palabra llega a nuestra vida porque nos está transmitiendo algo, ¿verdad? Bueno, pero la serpiente, la roca, no sé, el hombre, el barco, ¿qué nos querrá decir el Señor? Y es importante que nosotros cuando estemos frente a la palabra del Señor, meditemos sobre que algo el Señor nos está transmitiendo a través de la palabra. Y qué importante es que a nosotros nos interese aquello que el Señor nos quiere transmitir. Y que no nos vayamos apresuradamente ni de su presencia ni de su palabra, porque necesitamos la revelación de esa palabra. Ay, Señor amado, mire, gloria a Dios. Hay un versículo en Deuteronomio 29, 29, que vamos a ver lo que dice. Yo creo que aquí es importante esto. Mire, Deuteronomio 29, 29. Vamos a leerlo juntos. Dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Está hablando de la Biblia, está hablando de la palabra. Y fíjense que aquí, ¿no?, está agrupando, ¿no? Hay 2 grupos aquí, de alguna manera la Biblia nos está hablando de aquellas que son secretas y aquellas cosas que son reveladas, ¿no es cierto? Entonces, mire, hermano, yo creo que hay cosas que el Señor desea revelarnos a nosotros para que podamos alcanzar entendimiento. ¿De qué? Y tiene mucho que ver con lo que vivimos a diario también. ¿Amén? No es solamente, nosotros hablamos a menudo sobre esa palabra logos que tenemos que desear que se transforme en rema. ¿Qué significa eso? Una palabra que podemos entender con nuestro intelecto, gloria a Dios, y una palabra que cala hondo en la profundidad de nuestro corazón y se revela a nuestro corazón. Y no estamos cerrados aquí porque dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿Amén? Nos pertenecen a nosotros y también a nuestra descendencia. Entonces, mire qué interesante esto, ¿no? Porque, fíjense, yo estaba escudriñando hace un tiempito sobre, tiene que haber algún ejemplo natural de la tierra
sobre algunas cosas espirituales. Siempre es así. Porque fíjense que hay muchas cosas que aquí tienen una imagen de cosas que no podemos poner la imagen porque están en el cielo, son celestiales, son espirituales. Y fíjense qué tremendo, ¿no? Porque yo escuchaba una noticia hace muy poquitos días, justamente que en el país del norte había una desclasificación de una información que por tiempo estuvo clasificada. ¿Qué significa eso? Significa que hay cuestiones que las naciones de esta tierra mantienen en secreto, operaciones, investigaciones, etcétera, etcétera. Ahora, todas esas cosas que permanecen en secreto, pasa un tiempo prudencial, depende de qué estamos hablando, en donde se dejan de ser un secreto y se desclasifican, pero no las hacen públicas. No es que de repente una información clasificada se hace pública y al otro día sale en todo. No, sino que deja de serlo y están a disposición de aquellos que realmente les interese indagar sobre el asunto. Entonces fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Porque si nosotros vemos justamente esto que ocurre aquí en esta tierra, lo natural, y nos vamos a Deuteronomio 29, fíjense que, por otro lado, nos podemos detener en el libro de Daniel, donde le declara la visión de los últimos días, y le dice, esta visión, ponele un sello porque no es para este tiempo, es algo secreto, gloria a Dios, amén, es un misterio. Pero fíjense que en el libro de Apocalipsis, en estos últimos tiempos, es tiempo donde se empiezan a abrir esos sellos y se empieza a revelar ese misterio que en los días de Daniel podemos decir que fue clasificado. Entonces quiere decir que estamos en tiempos, hermanos míos, en donde hay información clasificada que se puede desclasificar si a nosotros nos interesa. Fíjense, de repente estamos hablando de lo que ocurre en una nación. Si de repente hay una información que se desclasificó y hay ciudadanos de ese país que le interesa indagar sobre la cosa, tienen derecho a poder recibir esa información. Entonces, pero claro, hay muchos que no se quieren meter. ¿No? ¿Para qué me voy a meter yo con estas cosas raras? A ver si tengo problemas, gloria al Señor. Y ese es el engaño de las tinieblas para nosotros los creyentes. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el compromiso nuestro frente al Señor. ¿Para qué te vas a meter más allá con el Señor si después el compromiso será más grande? Y esto es bien interesante, ¿no? Pero yo creo con todo mi corazón que el Señor nos hace vivir tiempos como este para que nosotros estemos inquietos, buscando diligentemente, clamando a Él, para que Él revele su palabra a nuestra vida, de tal manera que podamos comprender. ¿Cómo comprender qué cosa? Mire, acompáñenme un instante, gloria a Dios. Vamos a ver, ¿qué podemos ver? A ver, vamos a Apocalipsis, capítulo 8, versículo 13, gloria a Dios. Aquí en Apocalipsis, mire, vemos algo bien interesante que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando hoy. ¿Tenemos la Biblia de las Américas? Vemos que con esta versión, mirá. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo. El misterio, ¿no es cierto? El misterio del águila, gloria a Dios. Que decía a gran voz, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Entonces vemos que aquí, en este versículo, está hablando de un tiempo. Esos 3 ayes, estos 3 ay, marcan un tiempo de pretribulación, un tiempo de tribulación y de gran tribulación. Entonces estamos hablando de esos 150 días previos a los 3 años y medio de tribulación y luego posteriormente vienen los 3 años y medio de gran tribulación, ¿verdad? Entonces esa águila es la iglesia. ¿Por qué? Porque emprendió su vuelo. ¿Emprendió su vuelo de dónde? De la tierra. O sea, se elevó. Y eso tiene que ver con el arrebatamiento.
Eso tiene que ver con el rapto. O sea, la iglesia es tomada, el águila levanta ese vuelo majestuoso y por delante hay 3 hay más, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto es bien interesante. ¿Por qué? Mire, yo quiero llevarlo, gloria a Dios, al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Mire esto, gloria a Dios. También tenemos que sumar lo que dice Isaías, ¿no? Que nos saldrán alas como las águilas, gloria a Dios. Pero las alas tienen que salir, tienen que crecer. No es que una noche nos levantamos y decimos, uy, tenemos alas. No, o sea, tienen que crecer. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Pero me van a salir alas en serio, gloria a Dios. Mire, el tema de las alas que tienen que desarrollarse en nuestra vida, tiene que ver con el hecho de que el Señor nos va a preparar para ese vuelo. ¿Amén? El Señor nos va a preparar para dejar la tierra. No necesariamente nos van a salir plumas, hermano. ¿Amén? Pero sí nos va a preparar el Señor. Esa preparación que nos haga alas como el águila, tiene que ver con el hecho de que el Señor va a trabajar en nuestra vida para que esas alas aparezcan, para que estemos preparados, dispuestos. Miren lo que dice, le dije 32. Sí, vamos al versículo 11. Gloria a Dios. Miren, qué lindo es el Señor. Tal vez usted se está preguntando, pero qué cosa, ¿por qué me pasa esto a mí? Es como que de repente nosotros los cristianos pensamos, a mí en Cristo me tiene que salir todo. Antes en el mundo me salía todo mal, bueno, ahora me tiene que salir todo bien. Acá en Cristo yo no tendría que llevar, tengo que llevar una vida de paz, de bendición, tanto sobresalto. Es más, hay muchos creyentes que terminan pensando que a veces las dificultades que tienen aquí sobre esta tierra no son de Dios y que justamente está fuera de la voluntad del Señor. Pero mire lo que dice acá. ¿A quiénes le va a salir alas? A la iglesia. ¿Somos iglesia nosotros? Vamos a tener alas. ¿Alas de qué? Alas de águila. ¿Qué nos muestra Apocalipsis 8:13? Que hay un águila que vuela, gloria a Dios. No nos olvidemos de esta figura. Dice, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. Gloria a Dios. Mire, aquí vemos algo interesante, ¿no? Una figura sobre el águila que nos habla el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio. ¿Y qué hace esta águila? Esta águila empieza a incomodar a sus polluelos. Vemos a la mamá águila, vemos los aguiluchos allí ya creciditos en el nido y los empieza a incomodar, ¿verdad? Empieza a despertar a la nidada. Se empieza, ¿no?, a incomodar. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque si vemos un águila cómo va conformando su nido, vemos que él pone sus ramitas, ¿verdad? Lo va condicionando para que la cría tenga, ¿no?, un lugar, podemos decir, confortable para crecer y desarrollarse. Pero llega un momento en que empieza a incomodarlo, empieza a sacarle todas aquellas cositas del nido que lo hacen cómodo, confortable al nido, y ya se empieza a sentir incómodo el aguilucho, ¿no? Y empieza a revolotear sobre ellos, extendiendo sus alas. Los toma y ¿qué hace? A volar. Gloria a Dios. Obviamente que el aguilucho no tiene experiencia en el vuelo, ¿sabes? Y va a tener sus sobresaltos, ¿sí? Pero allí está la mamá águila volando junto a ellos, cuidándolo, hasta que definitivamente puedan volar solos y puedan. Ese es el ejemplo que nos muestra aquí la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con todo? Y tiene mucho que ver con las distintas circunstancias que nosotros vivimos sobre esta tierra. Mire, meditemos un instante en esto. El Señor está capacitándonos, nos está incomodando, a ver, para que levantemos vuelo. ¿Cuánto entienden esto? Esto es muy importante entenderlo. Miren, hermano, gloria a Dios. Fíjense que
hay algo que necesitamos en este tiempo y es prestar mucha atención a Deuteronomio 29, donde dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Amén. Ahora, fíjense, estos misterios de Dios se dan a conocer a los ciudadanos del reino. Entonces, vamos al principio, a lo que comentábamos antes. Esas cosas secretas, clasificadas, pasa un tiempo y están a disposición. ¿De quién? De aquel que indague, de aquel que busque. Y ya se ha cumplido el tiempo, están desclasificadas, pero no se hacen públicas. Están a mano, digamos, disponibles para aquel que quiera inquirir. Gloria a Dios. Entonces esto pasa en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios. O sea, se cumplen tiempos, nosotros podemos advertirlos o no, pero se cumplen tiempos y hay información, hay revelación que está desclasificada, pero no está hecha pública. Entonces, los ciudadanos del reino que pudieron discernir el tiempo y el cumplimiento de esos tiempos, tienen el derecho de poder inquirir, buscar y que les sea revelada. Por eso dice Deuteronomio 29, gloria al Señor, que dice, vamos de vuelta, las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, vamos a tratar de traducir esto. El Señor tiene sus secretos. Amén. Esa información clasificada. Los tiempos se van cumpliendo. Hay tiempos que se cumplen y están a disposición de los ciudadanos del reino. ¿Qué vendríamos a ser nosotros? Amén. Si nosotros como ciudadanos del reino no nos interesa, no nos vamos a enterar nunca, ni nos va a ser revelada esas cosas secretas del Señor. Amén. Entonces, hermanos míos, es importante que nosotros comprendamos que cuando nosotros hablamos de que se nos haga rema una palabra, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la palabra yo la leo o yo la escucho, la entiendo, comprendo naturalmente, sin ninguna dificultad, medianamente puedo estar algo instruido y puedo llegar a comprenderlo. Pero hay algo más. Hay algo más. ¿Usted nunca recibió una palabra y no la entendió? ¿No le fue un camino incomprensible? Y llegó un momento en que se reveló a su vida esa palabra y empezó a entenderla. Ese algo más está disponible cuando hay tiempos que se cumplen. Y fíjense que si nosotros tomamos el ejemplo de Daniel y Apocalipsis, en Daniel no era el tiempo que sea revelada muchas de las situaciones que estaban allí, misterios secretos guardaditos hasta el cumplimiento del tiempo. Pero sí en el libro de Apocalipsis se cumple el tiempo para que esa información llegue. Cuando esa información llega, se transforma en rema en nuestro corazón, esa palabra, y se revela. Eso ya cambia todo. Eso ya cambia todo porque vos pudiste, igual que yo, pudimos haber estado muchísimas veces, muchas oportunidades, frente al capítulo 8 del libro de Apocalipsis, versículo 13. Pero hoy estamos frente a ese mismo capítulo, ese mismo versículo, y vemos otra cosa. Algo se descubre, algo sale a la luz. ¿Amén? Entonces, comprendiendo esto, nosotros debemos también alcanzar entendimiento de que ya está volando el águila. No, todavía no elevó su vuelo. Amén. Entonces tenemos un ejemplo en la naturaleza, con la mamá águila y los aguiluchos y su nido. ¿Qué hace la mamá águila? Empieza a incomodar a los polluelos, gloria al Señor. ¿Para qué? ¿Porque tiene ganas de embromarlos nomás y que sufran? No, sino porque los está preparando para volar. Amén. Entonces, ¿qué estará pasando con nosotros? ¿Qué estará pasando con nosotros? Gloria al Señor. Yo creo con todo mi corazón que el Señor nos está incomodando
con alguna que otra circunstancia en esta vida, porque nos está preparando para ese gran vuelo, ese vuelo majestuoso que nos llevará a su presencia. Entonces, aquí tenemos la respuesta de por qué tal vez hay distintas dificultades que nos tocan vivir, o pruebas que tenemos muchas veces por delante, unas que vivimos, otras que estamos viviendo y otras que tal vez podamos llegar a vivir. Lo interesante es que no nos descoloquemos. ¿Cuánto entienden esto? No nos podemos descolocar. Yo tengo que saber qué tiempo estoy viviendo. Yo tengo que comprender esto. No puedo andar a ciegas en el camino del Señor, porque si no voy a ser propenso al engaño. Mira, hermano, gloria a Dios, cuando un hermano, una hermana está en una prueba, está en una dificultad, debe saber por qué la vive. Porque si no, el enemigo lo va a confundir. El enemigo lo va a confundir. El enemigo te va a decir, no, pero las pruebas no son para vos. Para vos hay solamente victoria, para vos hay solamente éxito, para vos la vida te sonríe. Amén. Entonces todo te tiene que salir bien, gloria a Dios. Y yo creo que todo va a terminar bien. Amén. Por eso la Biblia dice que mejor el fin del negocio que el principio. Ahora, hay algunas instancias en el camino en donde la cosa se pone negra. Por algo dice el Salmo 23, el Salmo que lo conocemos de memoria, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué tengo que hacer yo si soy un exitoso? Si soy un número uno, si soy un ganador, si soy un rey, si soy ¿qué tengo que hacer yo en un valle de sombra y de muerte entonces? Y la palabra no se equivoca. Entonces hay distintas instancias que vamos a tener que vivir, pero tenemos que alcanzar entendimiento de por qué las vivimos. ¿Amén? Entonces hay momentos en que el Señor te está incomodando, gloria al Señor, porque vas a tener que abandonar el nido. Gloria a Dios. ¿Me voy de la iglesia entonces? No, es lo que te dice el diablo. Andate de acá, a ver si te despertás, yo te necesito dormido, te necesito en otra sintonía, para que cuando el águila vuele, vos no estés junto a ella. De eso se trata. El engaño del enemigo. Ay, Señor amado, mire. Gloria a Dios. ¿Cuánto entienden esto? Gracias, Jesús. Vamos a buscar alguna otra versión de Deuteronomio 32, 11. Gloria a Dios. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que ver algo, mire. Son algunas revolotea, gloria a Dios. Yo me imagino que el Señor revoloteando alrededor nuestro, incomodándonos, es como que de alguna manera nos está dando algunas lecciones. ¿Amén? Nos está dando algunas lecciones. Es importante esto. Porque, mire, cuando el creyente pierde el ánimo, cuando el creyente baja los brazos, pierde las ganas, ¿no? Ya y vuelve para atrás. Siempre ocurre lo mismo. El enemigo siempre, y siempre sigue siendo lo mismo porque le sale bien. Entonces, pero la iglesia tiene que despertarse y darse cuenta que el enemigo lo que quiere es que nosotros no participemos del arrebatamiento. O sea, no que solamente no quiere que vos seas feliz, ni que seas próspero, ni que tengas salud. No quiere que seas parte del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué, hermanos míos? Dice que el Cordero, ¿no?, los va a vencer cuando regrese, a aquellos que luchen contra el Cordero. Pero la Biblia dice también que no viene solo el Cordero, sino que viene con los suyos. Viene montado en un caballo blanco y los suyos también. Entonces ya aquí no es una novia la que regresa, sino que es un ejército. Esto es bien interesante, ¿no? Porque la novia sube, se casa, pero regresa, ¿cómo? Ya no es novia. Entonces, ¿qué es? Esposa, gloria a Dios. ¿Y qué pasa con las esposas? Se transforman en sargentos, en generales, hermano, cuando se casan. Entonces ya vienen, claro, gloria a Dios. Entonces ya vienen, ¿no? Vienen con poder, gloria al Señor. Y eso es lo que el enemigo no quiere, gloria a Dios. Mire, ay, Señor amado. ¿De verdad, pastor? Y claro que sí. Nos quiere despertar. Gloria. ¿Cuánto entienden esto? Mire, hermano mío, gloria a Dios. Vamos a Mateo 16, versículo 5 en adelante.
Mire qué interesante. Vamos a ver 3 versículos. Estos 3 versículos vamos a encontrar algo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que es bien importante. Los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes. O sea, la visión era natural. Ellos le atribuyeron, ¿no?, el sentido de las palabras de Jesús a que ellos no habían agarrado pan. Gloria a Dios, mire. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Ay, Señor amado. Mire este otro versículo. Acompáñeme a Mateo, capítulo 14. Gloria a Dios. En Mateo 14, versículo, a ver, ya le digo, 14, $29. Y mire lo que dice, gloria a Dios. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Al instante, Jesús extiende la mano, lo sostiene y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿En qué situación se encontraba este discípulo? En medio de una tormenta. En medio de la tormenta, el Señor le dice, ven, para que empiece a caminar sobre las aguas. Y luego duda y empieza a hundirse. Y el Señor lo llama hombre de poca fe. A sus discípulos, frente a la necesidad de pan, y había una multitud allí, le dice hombres de poca fe. Miren lo que dice también aquí, gloria a Dios, en Mateo 8:26. 8:26. Mire, gloria a Dios. Él le dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos al mar y sobrevino una gran calma. Entonces vemos que el Señor, a sus discípulos, en medio de un conflicto, de alguna manera los desafía y frente al resultado de ese desafío les dice hombre de poca fe. Entonces nosotros sabemos que la poca fe se tiene que desarrollar en mucha fe. Entonces todo eso todo es un proceso en nuestra vida. Y qué interesante es comprender que no por casualidad en estos versículos el desarrollo de la fe era en medio del conflicto. Vamos vuelta a la imagen de los aguiluchos en el nido. Imagínense que ellos estaban, ¿no? Yo imagino que la mamá águila iba colocando todo allí, ¿no?, para el nacimiento de sus polluelos, iba colocando esas ramitas, preparándolo todo, pero después derramaría algunas hojitas, ¿no es cierto? Vaya a saber si no había alguna plantación de algodón y llenó de algodones todo el lugar para que estén confortables los polluelos. Pero cuando se cumple el tiempo, llega mamá águila y dice, bueno, muchachos, es hora de levantarse, hay que despertarse, ¿no? Y empiezan a quitar todo aquello que le hacía confortable al nido. Y esos aguiluchos, decían, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Si estaba todo bien, estábamos bien, mamá, ¿qué le pasó? ¿Por qué está enojada? ¿Por qué no está haciendo todo esto? Y lo está haciendo porque se viene el tiempo del vuelo. ¿Amén? Entonces vemos conforme a las Escrituras que en medio de la tempestad, de la complicación, el Señor desea que nuestra fe crezca. ¿Por qué? Porque en medio de las dificultades nos están preparando para volar y nos están trabajando para que nuestra fe se desarrolle y pueda crecer. Bueno, pastor, pero yo quiero una palabra del Señor en este día porque tengo tal o cual problema sobre esta tierra en estos días. ¿Y yo qué hago? Mire, es importante que si nosotros nos enfocamos
en el tiempo oportuno de parte del Señor, en la guía de su Santo Espíritu. Abrimos nuestro corazón a la revelación de la palabra. Hermano mío, hay muchas situaciones terrenales que se van a solucionar no por nuestro brazo, sino por el brazo del Señor. No podemos ponerle solución a todas las cosas nosotros aquí sobre esta tierra. Queremos, anhelamos hacerlo, pero no vamos a poder ponerle solución a muchas situaciones. Entonces tenemos que enfocarnos como iglesia de Jesucristo en lo que el Señor quiere que nos enfoquemos y que nos preparemos. Amén. ¿Cuánto entienden esto? Miren, hermano, este último versículo y no lo molesto más. Gloria a Dios. Miren, gracias Jesús. Apocalipsis 12, versículo 14. Mire qué interesante esto. Gloria a Dios. Ay, Señor, mire. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Mire, esto es interesante, ¿no? Aquí vemos otra vez la figura del águila, ¿no es cierto? Esa águila que se le dio alas, gloria a Dios, para que volara de la serpiente. ¿Amén? Entonces, fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque la única manera de poder alejarse de la serpiente era volando. Con correr no se solucionaba la cosa. ¿Amén? ¿A usted lo corrió una víbora alguna vez? Son rápidas, ¿eh? Son rápidas, pero mire, entonces fíjense que lo interesante de esto es que la serpiente, ¿dónde está? En la tierra, gloria a Dios. La única manera de... ¿Y cuál fue la sentencia sobre la serpiente? Polvo comerás, le dijo el Señor. Cuando la sentenció allí, ¿no? Cuando la engañó a Eva y a Adán y a Eva. Polvo comerás, te arrastrarás sobre la tierra y con polvo comerás. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, entonces ¿qué quiere decir? Que se va a comer a los hombres, se va a comer al polvo. ¿Amén? ¿Y cómo se los va a comer? Engañándolos. ¿Cómo se pudo engañar a Adán y a Eva? Y ahí justamente le robó la bendición que tenían. Lo mismo hará con nosotros. La única manera de alejarse de la serpiente que está sobre la tierra es volando. Es volando. Pero si no te salen águilas, alas como las águilas, ¿cómo hacemos para volar? No pasa nada. Necesitamos del plumaje, de esas alas que nos puedan elevar. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, la intención del Señor es entrenarnos para que esas alas salgan, nuestra fe crezca y esperemos ese momento glorioso en el Señor. ¿Comprenden esto? Ahora mire, el libro de Cantar de los Cantares, ¿no? Gloria a Dios. Dice que estará esa mujer en el desierto. Pero no está hablando del desierto, de ese primer desierto que todos nosotros vivimos cuando salimos de Egipto, salimos del mundo. Está hablando de otro lugar. Y en el desierto está la serpiente. Y de ahí vamos a huir. Vamos a tomar vuelo. Mire qué interesante lo que dice acá. Gloria a Dios. Job 9:26. Gloria a Dios. Job 9:26. Mire. ¿Qué dice la Biblia acá? Mire. Se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. ¿Qué hace el águila? Se arroja sobre la presa. De allí de las alturas divisa la presa y ¿qué hace? Se arroja para tomarla. Entonces fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque esto es figura nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que tener esta actitud, una actitud de águila. ¿Qué es arrojarse sobre la presa? Es tomar la palabra, el botín. ¿Amén? Es aquello que es arrojarse sobre el rema.
es desearlo con todo el corazón. Y cuando llega allí, arrojarse sobre ella. Es otra de las actitudes del águila. Mientras estaba en el nido le daban de comer. Mientras estaba en el nido, venía mamá águila, el águila, y le daba de comer al pico al aguilucho. Llega un momento en que, bueno, ya estamos muy cómodos acá, llegó el tiempo para volar. Hay que volar, hay que estar preparado para eso. Empiezan a ensayar esos primeros vuelos, de seguro no le salen muy bien. Allí está la mamá acompañándolo, ¿verdad?, para sostenerlo debajo de sus alas, hasta que finalmente puede, ¿no?, llevar adelante ese vuelo que se espera de él. Lo mismo pasa con nosotros. Pero qué interesante, porque ya cuando está preparado para volar, cuando ya creció, cuando ya está todo preparado para ese vuelo majestuoso, debe seguir alimentando su fe, debe seguir alimentándose para estar preparado para ese momento de gloria, donde vamos a ver cara a cara al Señor. Pero se arroja, ¿sobre qué? Sobre la palabra, sobre ese rema. Lo hace de ella el águila. Y nosotros tenemos que hacer nuestra la palabra. Hay un rema, tiene que ser nuestro. Debemos valorarlo, debemos arrojarnos, gloria a Dios, sobre la presa de la palabra que te da vida. ¿Por qué te da vida? Porque te eleva, te prepara para el encuentro con el amado. ¿Cuánto entienden esto? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra, hermano. Gloria a Dios. Él está en este lugar. Gracias, Jesús. Buscamos el Salmo 55. Mire, gloria a Dios. En el Salmo 55 vamos a encontrar algo aquí bien interesante. 55:6. Mire, qué lindo es el Señor. 55:6. Ay, Señor. Dice la Biblia, gloria a Dios, se reúnen, 55:6. Dice la Biblia, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Esta es la versión 60. Volaría yo y descansaría. Gloria a Dios. ¿Tenés Martín Nieto? Gloria al Señor. Mira lo que dice esta versión. El Señor es bueno, es maravilloso. Gloria a Dios. ¿Quién me diera alas para volar como el águila en busca de un refugio? Gloria a Dios. Fíjense, esta versión nos muestra que esas alas, ¿no?, nos lleva a volar y a refugiarnos en Él. Y esto es tremendo, ¿no? Porque ¿qué actitud nosotros tomamos frente a la problemática de esta vida, las situaciones difíciles, complejas, tristes, etcétera, etcétera? Muchas veces nos encerramos en nosotros mismos, nos apartamos, nos alejamos del Señor. Sin embargo, las alas salen cuando la fe crece. Las alas van saliendo a medida que nos vamos desarrollando en la fe, vamos creyéndole al Señor, avanzando hacia Él. Y ¿quién me diera alas para volar como ese águila en busca de un refugio? Gloria a Dios. Y el refugio por excelencia de aquel que desarrolló su fe no es en la depresión, no es en el abandono, no es en el bajar los brazos, sino que es en Cristo. El refugio es Cristo. Él es el refugio. Él quiere cobijarnos. Vamos a orar. Cerrá tus ojos un instante y oremos al Señor. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por poder escudriñar tu bendita palabra, Señor. Por poder comprender que es tu deseo, es tu anhelo, Señor, que cada uno de nosotros podamos crecer un poquito más cada día. Podamos, Señor amado, tomar conciencia de los tiempos que corren, de los tiempos que se cumplen.
Tomar conciencia de que para nosotros y para nuestra descendencia son aquellas cosas reveladas que tú tienes preparadas, Señor, de antemano para este tiempo del fin. Señor amado, Dios de amor, Dios de misericordia, te ruego que ayudes y asistas a mi hermano, a mi hermana en esta noche, para que podamos valorar cada vez más tu bendita palabra y podamos como el águila arrojarnos, Señor amado, sobre ese rema, sobre esa palabra, valorándola. Amado Señor, yo te ruego, Padre Santo, que nos des la visión que tiene ese águila. Esas alas serán maravillosas para poder comenzar ese vuelo majestuoso, pero necesitamos esa visión, Señor, porque mientras las alas se desarrollan, Padre amado, esa visión nos ayudará a encontrar el alimento oportuno para cada uno de nosotros, para poder avanzar y caer sobre ella como una presa, Señor amado, como un botín. Tu bendita palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amado Padre Celestial, yo bendigo a tu pueblo en esta noche. Bendigo a cada varón y mujer de fe que tú trajiste a tu casa, Señor. Y te ruego con todo mi corazón, Padre amado, que tu bendición les alcance, Señor. Despierta en cada uno, Señor, esa sed de ti, Señor. Despierta ese hambre por tu bendita palabra. Despierta y destapa esos oídos espirituales para que puedan recepcionar tu dulce y poderosa voz en este tiempo. Señor, agudiza nuestros sentidos espirituales, Señor amado. Danos la visión del águila, bendito Señor. Danos el renuevo, cómo se renueva ese águila, Padre Santo, y se prepara para volver a comenzar, Señor. Muchos de nosotros tenemos que volver a comenzar, Señor. Danos esa unción, la unción de ese águila, Señor amado, que se fortalece, que se aparta, se fortalece en el Señor y luego regresa una vez más, Señor, a mí. Y clamo con todo mi corazón para que ninguno de nosotros dejemos este lugar en esta noche sin poder discernir la bendición que tú tienes para cada uno. Declaramos victoria y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.